Más allá de la iconoclasia, visibilicemos las aristas de la lucha feminista. Trabajo presentado por Marta Lorena Muñoz Zárate, Eva Esperanza Labra Hernández y Víctor Hugo González Torres. Intereses económicos, políticos, socioculturales, desinformación e incluso situaciones contextuales de privilegio llevan a sociedades en pleno siglo XXI a calificar la lucha feminista como el pretexto perfecto para legitimar actos criminales y vandálicos. El presente trabajo tiene por objeto visibilizar la indignación a lo largo de la historia ante la violación de los derechos humanos de las mujeres, el hartazgo que causa el recurrir a instancias que, lejos de salvaguardar sus derechos e impartir justicia, cierran investigaciones, revictimizan o no otorgan la atención debida a sus demandas. Es así que, sin pretender justificar la iconoclasia, hay que entenderla como el último recurso de algunas para alzar la voz de forma pública y propiciar una reacción social a la que las autoridades no tengan otra alternativa que prestar atención. ¿Qué es el feminismo? La Real Academia Española define como impertinente a todo aquello que molesta de palabra o de obra. Todo movimiento social que a lo largo de la historia ha buscado revolucionar un orden preestablecido e incuestionable por ser inequitativo e injusto, ha sido calificado como impertinente. El feminismo es impertinente, y como prueba de ello, basta con mencionarlo. Se dice feminismo y no faltará el interlocutor que de inmediato tuerza el gesto, muestre desagrado, se ponga a la defensiva o directamente comiencen los calificativos negativos. Esto no es otra cosa que el claro reflejo de la desinformación, indiferencia y poca atención en la legitimidad de los objetivos que se persiguen. ¿Por qué? Porque el feminismo cuestiona el orden establecido, y el orden establecido está muy bien establecido para quienes lo establecieron, es decir, para quienes se benefician de él. El feminismo fue muy impertinente cuando nació. Corría el siglo XVIII y los revolucionarios e ilustrados franceses, entre los que también había francesas, comenzaban a defender las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Por primera vez en la historia se cuestionaban políticamente los privilegios de cuna y aparecía el principio de igualdad. Sin embargo, ellas, las que defendieron que esos derechos incluían a todos los seres humanos y también a las humanas, terminaron en la guillotina, mientras que ellos siguieron pensando que el nuevo orden establecido significaba que las libertades y los derechos solo correspondían a los varones. Aunque existen precedentes feministas antes del siglo XVIII, podemos establecer que, como dice Amelia Valcárcel, el feminismo es un hijo no deseado de la Ilustración. Es en ese momento cuando comienzan a hacerse las preguntas impertinentes. ¿Por qué están excluidas las mujeres? ¿Por qué los derechos solo corresponden a la mitad del mundo? ¿Dónde está el origen de esta discriminación? ¿Qué podemos hacer para combatirla? La iconoclasia ha sido parte de la historia para la obtención de justicia, de derechos, de independencia, entre otros. El vandalismo no. Las intervenciones feministas tienen fines sociales, ideológicos, culturales, etc., que van más allá de atacar el arte por el hecho de ser arte, o por motivos banales o superficiales, que es lo que el vandalismo representa. Es así que, en una ideología social en la que la mujer es inferior y es reprimida, se expone a la violencia en todas sus expresiones, al verse como súbdita de la sociedad y como propiedad privada del hombre, que termina materializándose en la violencia doméstica, laboral, acoso y abuso sexual, violación, inferioridad de salario, ser objetivada o sexualizada, o su máxima expresión, el feminicidio. Al ser víctimas día a día en distintos niveles de agresión, las mujeres recurren a las instancias que, lejos de salvaguardar sus derechos e impartir justicia, cierran investigaciones, les revictimizan o no otorgan la atención debida a sus demandas. Luego, entonces, sin pretender justificar la iconoclasia, debe entenderse como el último recurso de algunas para alzar la voz de forma pública y propiciar una reacción social a la que las autoridades no tengan otra alternativa que prestar atención.
De manera inicial para el desarrollo del presente estudio, se utilizó como instrumento metodológico una encuesta para identificar la percepción que genera el movimiento feminista, tomando como referente las marchas conmemorativas del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Posterior a la recopilación de datos, el estudio se torna documental con la finalidad de indagar las distintas aristas de lucha que conforman el movimiento feminista. Se presentan al grupo encuestado y se finaliza recopilando de viva voz o de manera anónima la percepción generada luego de contar con información fundamentada. Como resultado de la aplicación de la encuesta de percepción, 87.5%, 35 alumnos y alumnas de un total de 40, identificaron el movimiento feminista con manifestaciones violentas para reclamar sus derechos, y el 12.5% restante, 5 alumnas, identificaron el feminismo como un término polisémico por las variadas aristas que lo conforman, siendo la iconoclasia una de sus manifestaciones. Posterior a la difusión de información, cada estudiante manifestó de viva voz o por escrito en forma anónima su percepción respecto al movimiento feminista de la siguiente manera: una lucha radicalizada de las mujeres contra la dominación patriarcal, derechos de las mujeres, igualdad, equidad, justicia, freno a la violencia sexual y física, alto al machismo, la misoginia, feminicidio, justicia para las víctimas, aborto seguro y legal, legalidad laboral, seguridad, iconoclasia como recurso ante el hartazgo y la impotencia. Luego de la revisión y análisis documental y de los hallazgos, fue posible identificar que son diversos los factores que desencadenan el movimiento feminista en la actualidad, entre los cuales se encuentran, primero, el aumento generalizado de la violencia en nuestro país, en particular, la violencia contra las mujeres. Luego, la impunidad en el tratamiento de los delitos de género, la ineficacia de la justicia y la normalización de esta situación. Y finalmente, la expansión de una animadversión cada vez mayor por parte de amplios grupos contra las mujeres, la expansión de un fuerte resentimiento e incluso de un odio manifiesto ante la creciente autonomización y empoderamiento de éstas. Esto se ha traducido en una especie de ánimo vengativo. A manera de conclusiones, tenemos que, para entender la importancia del feminismo, hace falta conocerlo, conocer la historia, los logros, las demandas y pendientes actuales, que desde el diálogo y la paz también se ha avanzado, pero que es doblemente injusto invalidar, descalificar o criminalizar la lucha cuando no se es consciente de que hay realidades en que se han agotado los recursos diplomáticos, pero no por ello el movimiento y la lucha por los derechos debe ser representado y asociado únicamente a la iconoclasia, siendo ésta su último recurso. Finalmente, la aspiración de toda sociedad profundamente democrática es aquella en la que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades, y todas ellas sean respetadas y valoradas por lo que son y por lo que aportan para una convivencia sana y justa.